Recordemos que P de xy era un punto genérico que representaba cualquier punto que estuviera en la parábola y que por lo tanto esta expresión es la expresión matemática que indica la condición que debe cumplir las coordenadas x, y de ese punto para estar en la parábola. Por lo tanto, las x que aparecen en esta expresión y las y que aparecen en esta expresión son las que corresponden a los pares ordenados de los puntos que están en la parábola. Esta no es la única forma de escribir la ecuación de la parábola, pero por ahora va a ser con la que vamos a trabajar y nos va a permitir unas cuantas cosas. Por ejemplo, nos va a permitir determinar la ordenada al origen. Recuerden que la ordenada al origen era el punto sobre el eje Y donde la gráfica atravesaba el eje Y, y para ese punto en particular sus coordenadas tenían 0 para la X, ¿sí? Porque estaba en el eje Y. Entonces, cuando acá a la X le ponga 0, estos dos términos se me van a anular y lo único que me va a quedar es el valor C. Por lo tanto, el valor de C es en realidad la ordenada al origen de la parábola. También nos va a permitir saber si un punto cualquiera de coordenadas conocidas pertenece o no a la parábola. ¿Cómo hago esto? Bueno, si a mí me da un punto cualquiera, ¿qué hago? Ese punto está determinado por una coordenada X y una coordenada Y. Reemplazo la coordenada X acá, hago todo el cálculo y me va a dar un valor. Si corresponde o no con el valor de Y, eso me va a estar diciendo si el punto está o no en la parábola determinada. Otra cuestión que me va a permitir esto es encontrar las raíces. ¿Por qué? Porque en realidad las raíces son las intersecciones de la gráfica con el eje X, es decir, los lugares en donde el Y vale 0. Por lo tanto, si yo coloco un 0 en el lugar de Y, me va a quedar en una ecuación, que es una ecuación de segundo grado, que si ustedes recuerdan lo que hayan visto en la escuela secundaria, las ecuaciones de segundo grado se resolvían de una manera particular utilizando la expresión de Bhaskara, que un poquito más adelante la vamos a justificar. También podemos determinar si la parábola es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, de acuerdo al signo que tenga el número A. Si A es un número positivo, la parábola va a estar abierta hacia arriba y va a ser cóncava hacia arriba. Si A es un número negativo, la parábola va a ser cóncava hacia abajo y sus ramas van a abrir hacia abajo. ¿Por qué es esto? Bueno, tenemos que, piénsenlo un poquito a ver si se dan cuenta. Es interesante que traten de encontrar algún tipo de explicación. Ahora vamos a ver un ejemplo como para ir redondeando y para que no quede todo esto simplemente en cuestiones algebraicas. Vamos a considerar una expresión determinada, ¿sí? Para esta expresión, en este caso, podemos determinar A, B y C. A vale 2, B vale -3. Recuerden que es todo el número, por lo tanto, viene con su signo, ¿no? Y C vale 1. Como A es 2 y es positivo, entonces la parábola va a ser cóncava hacia arriba. La ordenada al origen es el valor de C, por lo tanto es Y igual a 1, es cuando X vale 0. También podemos averiguar las raíces, porque podemos resolver la ecuación en donde colocamos a Y igual a 0 y nos queda esa expresión que es una ecuación de segundo grado. ¿Cómo se resolvía una ecuación de segundo grado? Aplicando la fórmula de Bhaskara. Ahí la tienen para recordarla, si no la recordaban. Después ya la vamos a poder justificarla. En este caso, al aplicarla de acuerdo a los valores de A, B y C que nosotros tenemos, esta expresión la vamos calculando y nos va dando dos posibilidades, dos valores posibles, que X vale 1 o que X vale 1/2. Es decir, que estas serían las raíces que estábamos buscando, 1 y 1/2. Recordemos estos valores porque con ellos vamos a poder hacer una gráfica aproximada de la parábola que le corresponde a esa expresión analítica. Es decir, tomando un sistema de coordenadas cartesianas y tomando en cuenta lo que acabamos de calcular, sabiendo que las raíces
son 1 y 1/2 y que la ordenada del origen era 1, podríamos hacer pasar una gráfica por esos 3 puntos de una parábola y nos faltaría encontrar el vértice, que es algo que también podemos encontrar si pensamos de dos maneras distintas. Por un lado, habíamos dicho que toda parábola es simétrica, por lo tanto, si es simétrica y las raíces son 1/2 y 1, el punto medio entre esos dos puntos tiene que ser el lugar en el X del vértice. Es decir, que yo tomo las dos raíces, las sumo y las divido por 2 para encontrar el punto medio, y eso en este caso me da 3/4. Otra forma de hacerlo, que no la vamos a justificar acá, sino un poquito más adelante, es a partir de la expresión, que el X del vértice se calcula siempre como un menos B sobre 2A. Y el Y del vértice, bueno, una vez que calculo el X del vértice, el valor que encuentro lo reemplazo en la expresión de la parábola, de su ecuación, hago los cálculos que corresponden y lo que obtengo como resultado va a ser la coordenada Y del punto vértice. En este caso, el X del vértice, si lo calculo de esta forma, me va a dar obviamente el mismo valor que me daba de la otra forma, porque el vértice es una vez determinado, o sea, determinada la parábola, tiene un único vértice. Y el Y del vértice, si yo sustituyo en la expresión de la parábola que tenía, de la ecuación, sustituyo por el valor 3/4, que es el X del vértice, y hago todas las cuentas, lo que obtengo finalmente es que el resultado es menos 1/8. Es decir, que el vértice está en 3/4 menos 1/8. Bueno, perdón, andaban mis perritos dando vueltas, seguro que se escuchó algún ladrido por ahí. Entonces, ahora sí, repasemos un poquito, brevemente, esta clase sobre parábolas. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta? Primero, aspectos gráficos, es decir, qué forma tiene el trazo, qué pasa con la simetría, cuál es el nombre de los elementos, y que todo esto tiene sentido si nosotros lo podemos interpretar en algún marco de sistema de referencia, que nosotros siempre vamos a estar tomando el sistema cartesiano rectangular con una escala métrica. Y por otro lado, la definición de una parábola no es cualquier cosa, no es cualquier trazo que se parezca, es un trazo muy específico que cumple una condición muy específica, que hay que entenderla, hay que leerla varias veces hasta que uno comprenda, porque tiene muchísimas aplicaciones que de no cumplir con ese requisito, porque hay otro tipo de curvas que son parecidas a las parábolas, pero que no son exactamente parábolas, ¿sí? Entonces hay que tener muy claro qué cosa es una parábola y distinguirla de cualquier otro tipo de curva. Después están cuestiones asociadas con la escritura. Tenemos que aprender el lenguaje matemático, los signos y las convenciones que estamos utilizando. Y aprender a trabajar analíticamente, los aspectos analíticos, es decir, las reglas que gobiernan las operaciones con las que vamos a trabajar, los teoremas que están implicados y que permiten desarrollar esa explicación, esa descripción, esa justificación de la ecuación de la parábola, ¿sí? Recordemos que, como habíamos dicho en el caso de la recta, aquí también se cumple que la ecuación es algo así como la expresión matemática que establece la condición que deben cumplir los valores x, y de los puntos para conformar la curva que estemos tratando en este momento, es el caso de la parábola. Los tipos de cálculo, el manejo de datos que están contenidos en las expresiones escritas también van a ser importantes. Entonces, nuevamente, tenemos que aprender a dibujar. Tenemos que comprender la condición que deben cumplir los puntos para estar en la parábola. Tenemos que aprender todos los signos que estamos usando y las convenciones a través de las cuales los utilizamos. Y tenemos que aprender, muy importante, las propiedades de las operaciones y los teoremas con los que estamos trabajando. No podemos tener dudas ahí, así que hay que hacerse un apuntecito con estas cosas.
Bueno, por hoy vamos a dejar aquí, vamos a seguir en la próxima avanzando un poquito más porque todavía hay cosas para decir sobre la parábola y, por supuesto, cuídate, cuidémonos todos y aprovechemos este tiempo tan especial que nos toca vivir para aprender. Respetemos el aislamiento social preventivo y obligatorio, es muy importante hacer eso. Así que hasta la próxima, espero estén muy bien.